Hay pocos datos fiables sobre la vida de Arquímedes. Sin embargo, todas las fuentes coinciden en que era natural de Siracusa y que murió durante el desenlace del sitio de Siracusa. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en el puerto marítimo de Siracusa, en Italia, ciudad que en aquel tiempo era una colonia de la Magna Grecia. Conociendo la fecha de su muerte, la aproximada fecha de nacimiento está basada en una afirmación del historiador bizantino Juan Tzetzes, que afirmó que Arquímedes vivió hasta la edad de 75 años. Según una hipótesis de lectura basada en un pasaje corrupto del Contador de Arena, Arquímedes menciona el nombre de su padre, Fidías, un astrónomo. Plutarco escribió en su obra Vidas Paralelas que Arquímedes estaba emparentado con el tirano Hierón II de Siracusa. Se sabe que un amigo de Arquímedes, Heraclides, escribió una biografía sobre él, pero este libro no se conserva, perdiéndose así los detalles de su vida. Se desconoce, por ejemplo, si alguna vez se casó o llegó a tener hijos. Entre los pocos datos ciertos sobre su vida, Diodoro Sículo nos aporta uno, según el cual es posible que Arquímedes durante su juventud estudiase en la Alejandría en Egipto. El hecho de que Arquímedes se refiera en sus obras a científicos cuya actividad se desarrollaba en esa ciudad abona la hipótesis. De hecho, Arquímedes se refiere a Conón de Samos como su amigo en Sobre la esfera y el cilindro y dos de sus trabajos, el método de los teoremas mecánicos y el problema del ganado. Arquímedes murió en el año 212 a.C. durante la Segunda Guerra Púnica, cuando las fuerzas romanas al mando del general Marco Claudio Marcelo capturaron la ciudad de Siracusa, después de un asedio de 2 años de duración. Arquímedes se distinguió especialmente durante el sitio de Siracusa, en el que se desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Polibio, Plutarco y Tito Livio describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillería y otros artefactos capaces de mantener a raya al enemigo. Plutarco en sus relatos llega a decir que los romanos se encontraban tan nerviosos como los inventos de Arquímedes, que la aparición de cualquier vija o polea en las murallas de la ciudad era suficiente como para provocar el pánico entre los sitiadores. Arquímedes fue asesinado al final del asedio por un soldado romano, contraviniendo las órdenes del general romano, Marcelo, de respetar la vida del gran matemático griego. Existen diversas versiones de la muerte de Arquímedes. Plutarco en su relato nos da hasta 3 versiones diferentes. De acuerdo con su relato más popular, Arquímedes estaba contemplando un diagrama matemático cuando la ciudad fue tomada. Un soldado romano le ordenó ir a encontrarse con el general, pero Arquímedes hizo caso omiso a esto, diciendo que tenía que resolver antes el problema. El soldado, enfurecido ante la respuesta, mató a Arquímedes con su espada. Sin embargo, Plutarco también brinda otros 2 relatos menos conocidos de la muerte de Arquímedes. El primero de los cuales sugiere que podría haber sido asesinado mientras intentaba rendirse ante un soldado romano y mientras le pedía más tiempo para poder resolver un problema en el que estaba trabajando. De acuerdo con la tercera historia, Arquímedes portaba instrumentos matemáticos y fue asesinado porque el soldado pensó que eran objetos valiosos. Tito Livio, por su parte, se limita a decir que Arquímedes estaba inclinado sobre unos dibujos que había trazado en el suelo cuando un soldado que desconocía quién era le mató. En cualquier caso, según todos los relatos, el general Marcelo se mostró furioso ante la muerte de Arquímedes, debido a que lo consideraba un valioso activo científico y había ordenado previamente que no fuera herido. Las últimas palabras atribuidas a Arquímedes fueron "no molestes mis círculos", en referencia a los círculos en el dibujo matemático que supuestamente estaba estudiando cuando lo interrumpió el soldado romano. Cicerón describe la tumba de Arquímedes que habría visitado e indica que sobre ella se había colocado una esfera inscrita dentro de un cilindro. Arquímedes había probado que el volumen y el área de la esfera son 2/3 de los del cilindro que la inscribe, incluyendo sus bases, lo cual consideró el más grande de sus descubrimientos matemáticos en el año 75 a.C. 137 años después de su muerte, el orador romano Cicerón estaba sirviendo como cuestor en Cilia y escuchó historias acerca de la tumba de Arquímedes, pero ninguno de los locales fue capaz de decirle dónde se encontraba exactamente. Finalmente encontró la tumba cerca de la puerta de Agrigento en Siracusa, en una condición descuidada y poblada de arbustos. Cicerón limpió la tumba y así fue capaz de ver la talla y leer algunos de los versos que se habían escrito en ella. Los relatos sobre Arquímedes fueron escritos por los historiadores de la antigua Roma, mucho tiempo después de su muerte.
El relato de Polibio sobre el asedio a Siracusa en su obra Historias fue escrito alrededor de 70 años después de la muerte de Arquímedes y fue usado como fuente de información por Plutarco y Tito Livio. Este relato ofrece poca información sobre Arquímedes como persona y se enfoca en las máquinas de guerra que se decía que había construido para defender la ciudad. Arquímedes de Siracusa fue un ingeniero, físico, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en la física se encuentran los fundamentos de la hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por diseñar innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes que lleva su nombre. Experimentos modernos que han probado las afirmaciones de que Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuegos utilizando una serie de espejos. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y generalmente de toda la historia. Usó un método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola como el sumatorio de una serie infinita y una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. Arquímedes murió durante el sitio Siracusa 214 y 212 a.C. Fue asesinado por un soldado romano que, a pesar de que existían órdenes de que no le hiciesen algún daño, se lo hicieron. A diferencia de sus inventos, los escritos matemáticos de Arquímedes no fueron muy conocidos en la antigüedad. Los matemáticos de Alejandría lo oyeron y lo citaron, pero la primera complicación integral de su obra no fue realizada hasta 530 después de Cristo por Isidro de Mileto. Los comentarios de las obras de Arquímedes escritos por Eutosio en el siglo VI las abrieron por primera vez a un público más amplio. Las relativamente pocas copias de trabajos escritos de Arquímedes que sobrevivieron a través de la Edad Media fueron una importante fuente de ideas durante el Renacimiento, mientras que el descubrimiento en 1906 de trabajos desconocidos de Arquímedes en el Palimpsesto de Arquímedes ha ayudado a comprender cómo obtuvo sus resultados matemáticos. Si bien la faceta de inventor de Arquímedes es quizás la más popular, también realizó importantes contribuciones al campo de las matemáticas. Sobre el particular, Plutarco dijo de él que tenía por innoble y misterial toda ocupación en la mecánica y todo arte aplicado a nuestros usos, y ponía únicamente su deseo de sobresalir en aquellas cosas que llevan consigo lo bello y excelente, sin mezcla de nada servil, diversas y separadas de las demás. Arquímedes fue capaz de utilizar los infinitesimales de forma similar al moderno cálculo integral, a través de la reducción al absurdo. Era capaz de resolver problemas mediante aproximaciones de determinado grado de precisión, especificando los límites entre los cuales se encontraba la respuesta correcta. Esta técnica recibe el nombre de método exhaustivo, y fue el sistema que utilizó para aproximar el valor del número pi. Para ello, dibujó un polígono regular inscrito y otro circunscrito a una misma circunferencia, de manera que la longitud de la circunferencia y el área del círculo quedan acotadas por esos mismos valores de las longitudes y las áreas de los polígonos. A medida que se incrementa el número de lados del polígono, la diferencia se acorta y se obtiene una aproximación más exacta, partiendo de polígonos de 96 lados cada uno. Arquímedes calculó que el valor de pi debería encontrarse entre 3 y es sobre 71, aproximadamente 3.1408, lo cual es consistente con el valor real de pi. También demostró que el área del círculo era igual a pi multiplicado por el cuadrado del radio del círculo. En su obra sobre la esfera y el cilindro, Arquímedes postula que cualquier magnitud sumada a sí misma
suficiente número de veces puede exceder cualquier otra magnitud dada, postulado que es conocido como la propiedad arquimediana de los números reales. En su obra sobre la medición del círculo, Arquímedes ofrece un intervalo para el valor de la raíz cuadrada de 3 de entre 265 y 353, aproximadamente 1.732026.1. El valor real se ubica aproximadamente en 1.7320.508, por lo cual la estimación de Arquímedes resultó ser muy exacta. Sin embargo, introdujo este resultado en su obra sin explicarlo de qué método había utilizado para obtenerlo. En su obra La cuadratura de la parábola, Arquímedes probó que el área definida por una parábola y una línea recta equivale exactamente a 4/3, el área del correspondiente triángulo inscrito. El primer término de esta suma equivale al área del triángulo. El segundo sería la suma de las áreas de los triángulos inscritos en las dos áreas delimitadas por el triángulo y la parábola, y así sucesivamente. Esta prueba utiliza una variación de la serie infinitiva, un cuarto, un 16avo, un 64avo, etc. Para poder afrontar el problema, Arquímedes diseñó un sistema de cálculo basado en la miriada. Se trata de una palabra que procede del griego murias y que servía para hacer referencia al número 10.000. Propuso un sistema en el que utilizaba una potencia de una miriada de miriadas, 100 millones, y concluía que el número de granos de arena necesarios para llenar el universo sería de 8 por 10 a la 60. Las aportaciones de Arquímedes a las matemáticas fueron de gran categoría científica. Su método fue fundamentalmente geométrico, obteniendo conclusiones que no solo representaron un gran avance a la geometría, sino que también llevan al cálculo integral. En geometría, sus escritos más importantes fueron de los conoides y esferoides, en donde define las figuras engendradas por la rotación de distintas secciones planas de un cono, de las espirales, en donde analiza esas importantes curvas y analiza sus elementos más representativos, el arenario, en el que expone un método para escribir números muy largos dado a la cantidad de cifra, dando a la cantidad de cifra un orden diferente según su posición. Arquímedes tuvo una gran aportación para lo que hoy en día es el cálculo. Desarrolló diferentes cosas y hizo que nosotros pudiéramos tener esos apoyos para desarrollar todo lo que hoy en día tenemos como cálculo integral y matemáticas.